Primeramente empezaremos hablando sobre el duelo de manera superficial. Sabemos que es un proceso natural de adaptación ante una pérdida significativa. Viéndolo desde un punto de vista médico, se dice que es clave para ofrecer un cuidado humano, reconocer el sufrimiento emocional de paciente y familia y acompañarlos con empatía en momentos críticos. Pero hagámonos una pregunta. ¿Será que realmente el duelo y su relevancia en la práctica médica radica solamente en cuidar, reconocer y acompañar al paciente tras un momento crítico? El momento en que la vida se apaga representa uno de los instantes más delicados en la práctica médica. En ese umbral final, el rol del equipo de salud, especialmente el médico tratante, adquiere una dimensión que trasciende lo clínico, poniendo en evidencia la carga emocional y ética que atraviesa todo el proceso de atención al final de la vida. La actitud del médico en ese contexto es crucial. Su serenidad, el respeto por los tiempos de la familia y su capacidad para contener sin invadir reflejan una comprensión profunda del dolor del otro. No se trata simplemente de comunicar una muerte, sino de hacerlo con humanidad, sabiendo que ese instante quedará grabado para siempre en la memoria de quienes lo presencian. Este tipo de acompañamiento habla de una medicina que va más allá del diagnóstico y el tratamiento. Una medicina que entiende que cuando ya no es posible curar, aún es posible cuidar. Cuidar el entorno, el silencio, la forma en que se dan las malas noticias y los vínculos que se transforman con la pérdida. La relación con la familia cobra un valor central. La mirada atenta del médico a los gestos, al llanto, a la espera y a la aceptación progresiva de la realidad demuestra una sensibilidad que trasciende lo técnico. Estar presente desde lo humano significa ofrecer contención emocional y espacio para que los familiares puedan comenzar a elaborar el duelo. Ahora abarcaremos la definición de duelo más a fondo, incluyendo sus tipos y algunos ejemplos. La palabra duelo proviene del latín dolus, que significa dolor, y de duelem, que significa enfrentamiento o combate. Por otra parte, es el conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que experimentan las personas tras la pérdida de alguien o algo con un gran valor significativo, generando sentimientos como la tristeza. Tenemos los tipos de duelo, donde destacamos el duelo normal, el cual es el proceso natural y saludable de adaptación emocional ante una pérdida. La persona experimenta tristeza, pero con el tiempo va mejorando. Un claro ejemplo de esto es de una persona que perdió a su abuelo hace algunos años, pero lo recuerda ahora con alegría y sin tristeza. Luego tenemos el duelo anticipado, el cual describe la combinación de emociones que se experimentan al anticipar la pérdida de un ser querido. Un ejemplo de esto es una joven que cuidó a su madre en la etapa de cáncer final y pues la joven ya estaba preparada para perder a su madre. Por lo tanto, ella vivió su duelo antes de que su ser querido falleciera. Tenemos el duelo patológico, que es un tipo de duelo que no evoluciona de forma saludable, se mantiene intenso, bloqueado o se vuelve destructivo con el tiempo. Hay diversos tipos del duelo patológico, donde tenemos el duelo retardado. Un claro ejemplo del duelo retardado es cuando una persona que no llora cuando se muere su padre, pero años después al ver una película rompe en llanto descontrolado al recordarlo. Luego tenemos el duelo exagerado, donde un claro ejemplo de esto es alguien que tras la pérdida de su hijo comienza a beber en exceso y se aísla totalmente del mundo que lo rodea. Tenemos el duelo crónico, en donde en el duelo crónico tenemos un claro ejemplo que puede ser alguien que sigue visitando todos los días la tumba de su pareja 5 años después con el mismo nivel de sufrimiento que al principio. Luego tenemos el duelo enmascarado, el cual un claro ejemplo puede ser alguien que después de la muerte de su madre empieza a tener fuertes dolores de cabeza y cambios de humor sin asociarlo a la pérdida. El duelo no reconocido o desautorizado es cuando la sociedad, la familia o el entorno no validan el derecho de la persona a estar en duelo. Un ejemplo de esto es cuando alguien pierde una mascota y no lo ven para tanto.
El duelo ausente es cuando la persona no parece reaccionar emocionalmente ante la pérdida. Un claro ejemplo de esto podría ser un hombre de que tras la pérdida de su esposa sigue en el trabajo como si nada. Para lograr comprender completamente el tema, abordaremos un caso clínico. En este caso clínico, el doctor Andrés Medina, un oncólogo con 15 años de experiencia, atiende al señor Ernesto Suárez, un paciente de 70 años diagnosticado con cáncer hepático primario en etapa avanzada. Ernesto ha sido su paciente durante más de un año y desde su primera consulta se mostró amable, respetuoso y agradecido, lo que generó en el doctor Medina un aprecio personal poco habitual en la práctica como médico. A lo largo del tratamiento, el vínculo entre médico y paciente fue creciendo. Don Ernesto solía llevarle pequeños regalos simbólicos al doctor, como libros, dulces o incluso llaveros. Casi siempre le contaba historias de su juventud y pasaban riendo un buen rato, y con frecuencia decía: "Muchas gracias por tratarme como un amigo de forma más humana, amable y no como un caso clínico del montón". Andrés se mantenía como médico profesional, pero no podía evitar sentir aprecio ante los detalles y las palabras del señor. Con el avance de la enfermedad y la progresión tumoral, Ernesto y su familia optaron por cuidados paliativos. El doctor Andrés continúa acompañándolo hasta el final, brindando alivio al dolor y apoyo emocional. Ernesto fallece luego de un mes rodeado de seres queridos y el doctor Medina queda profundamente triste por su pérdida. Dándole continuidad al caso clínico, tenemos una situación posterior. Unas semanas después llega a consulta Elena Suárez, una joven de 32 años, con síntomas de malestar estomacal y dolor abdominal leve. Al revisar el expediente y conversar, Andrés descubre que Elena es hija de Ernesto, acertando a sus suposiciones por el apellido paterno. Durante la consulta, Elena rompe en llanto al tocar el tema de su padre y expresa que decidió ir a verlo porque necesitaba cerrar ciclos, sobre todo con alguien que conociera profundamente a su padre. Comenta que ha estado lidiando con el duelo de forma silenciosa y sobre todo en la soledad, y que ver al médico que acompañó a su padre hasta el final le genera consuelo, pero a la vez dolor. Andrés platica del tema, se levanta y procede a abrazar a Elena, hablándole de lo extraordinario que era su padre, no solo como un paciente, sino como un gran amigo, del que habría aprendido varias cosas, y una de esas fue la de mantener una sonrisa hasta el último momento. El doctor le dice que su padre fue un hombre valiente y que se fue del mundo en paz porque estaba consciente de que tenía muchos seres queridos que lo apreciaban como persona. Le explica que el duelo después de la partida de un familiar es doloroso, pero que no es algo que se tiene que vivir en silencio. Elena expresa alivio y gratitud hacia el doctor Andrés. Por primera vez en semanas sentía que podía respirar más tranquila y luego de un tiempo empezó a aceptar la situación, recordando a su padre con un amor para toda su vida. Tras todo lo que hemos visto en este video, llegamos a la conclusión de que reflexionar sobre la muerte y el duelo en el ámbito médico nos lleva a reconocer que en los momentos más frágiles de la existencia, el rol del profesional de la salud trasciende lo puramente técnico. Acompañar a una persona en el final de su vida exige no solo conocimientos clínicos, sino también una prueba profunda de sensibilidad humana. Es ahí donde se hace evidente que la medicina no se limita a salvar o prolongar vidas, sino que también implica estar presente, aliviar el sufrimiento y sostener emocionalmente, cuando ya no hay más que hacer desde lo biológico. La comunicación honesta y empática es la herramienta que permite construir un vínculo real con el paciente. Aunque dar malas noticias puede resultar doloroso, ocultar la verdad o suavizarla, en exceso priva al paciente de su derecho a comprender su situación y elegir cómo quiere afrontarla. Por otro lado, el médico no solo acompaña el proceso de quien parte, sino también el de quienes quedan. Estar al lado de la familia en esos momentos tan delicados implica una forma de presencia que va más allá de lo profesional. Escuchar, ofrecer silencio cuando las palabras sobran, sostener una mirada o una mano, son gestos que pueden aliviar más que cualquier intervención. La manera en que se maneja el final de la vida tiene un impacto duradero en los familiares, que recordarán para siempre ese momento,
Por eso, cada actitud del médico, por mínima que sea, tiene un valor enorme. Finalmente, vivir un duelo, ya sea como familiar, amigo o médico, no significa superar una pérdida, como si se tratara de una herida que debe cerrar por completo. Más bien, significa aprender a convivir con la ausencia, encontrar formas de seguir adelante, llevando lo vivido como parte de uno mismo. El dolor no desaparece del todo, pero cambia, se transforma y con el tiempo deja espacio para la gratitud por lo compartido y para una comprensión más profunda del valor de la vida.